¿ya? Y ahí está el objetivo, escribir textos expositivos argumentativos, utilizando recursos gramaticales y discursivos, entre otros, ¿ya? Entonces nos preguntamos, ¿cómo se puede elaborar un texto a partir de las ideas del esquema? Por ejemplo, si nosotros tenemos muchas ideas, los que les costaba, para aquellos que me mandaron su columna de opinión, les costaba mucho llevar a cabo, ¿cierto?, su trabajo. Entonces, se necesita un proceso para hacer eso. ¿Qué elementos se necesitan para llegar a formar un texto coherente y formado? Y es lo que vamos a ver a continuación. Si recordamos, ya, todos los textos de opinión entregan un punto de vista, ¿ya? De una sola persona, por lo cual lleva su firma. Eso es lo que ustedes también me hicieron en su columna, colocaron su foto ahí y a qué oficio, en este caso ocupación tenían, y varios me pusieron estudiantes de enseñanza media, otros se inventaron o profesión, pusieron periodista de tal periódico, etc. Ya. Rasgos generales, en este caso, de la columna de opinión tenemos intención comunicativa, tiene una intención de opinión, tiene una estructura argumentativa, su función es en ser entregada para ser oída por en este público en general, tiene una temática variada porque puede hablarse de educación, política, historia, etc. Una estructura definida que ya la hemos visto, como la que está acá, ya donde estaba el título, alguna imagen, donde está la introducción, el desarrollo, la conclusión y la firma que ustedes habían colocado, ¿ya? Ya, esto es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Y esto también va a entrar en la prueba. Todo texto tiene una coherencia y una cohesión cuando al momento de escribir, ¿ya? Y a veces eso es lo que nos falla a nosotros como escritores, de distintos textos que hagamos, literarios y no literarios. Un texto tiene una unidad que donde cada párrafo va a desarrollar una idea, ¿ya? Y para desarrollar esa idea tiene que tener una cohesión. Es decir, ¿qué es la cohesión? Tiene que ver con el uso correcto, ¿cierto?, de signos de puntuación, verbos, pronombres, sinónimos, y todo eso tiene que ver con la parte gramatical. Todas las oraciones se articulan de forma ordenada y comunican un mensaje, y la coherencia tiene que ver con las ideas secundarias y principales de un texto. Si todo esto está perfecto, entonces tenemos un texto bien estructurado, donde la cohesión tiene que ver con lo gramático y la coherencia con las ideas. Mecanismo de coherencia. Ya. Los mecanismos de coherencia son marcadores o nexos que ayudan a conectar las partes de un todo de un texto para darle sentido. ¿Y por qué son importantes los mecanismos de coherencia? Porque nos ayudan, ¿cierto?, a ordenar el texto y a relacionarse, que cada idea, ¿cierto?, se relacione con otra. ¿Cuáles son los marcadores o tipos de coherencia que vamos a ver nosotros? Todo esto, que es materia, lo vamos a profundizar en una columna de opinión dado por Mario Vargas Llosa, que se los voy a dar, y que solamente la actividad que ustedes van a hacer es identificar, subrayar, ¿ya? Pero antes tenemos que pasar la materia. Tipos de marcadores de coherencia. Tenemos marcadores por causa. Hay conectores, ¿cierto?, que nos van a hablar de las causas, ¿cierto?, de las ideas y se van a conectar entre sí. Se refieren al origen que llevó a determinada consecuencia. Las oraciones se vinculan, ¿ya?, y nos revelan el porqué de alguna acción o el efecto. Por ejemplo, aquí tenemos todo eso, porque, ya que, pues, puesto que, en razón de, dado que. Ejemplo, el Festival de Cine se canceló ya que no hubo suficiente presupuesto para su organización. Ahí tenemos un conector de causa. ¿Cuál es la consecuencia? Porque no hubo suficiente, ¿cierto?, presupuesto para su organización. Los vecinos llevan 6 meses protestando porque la obra no cuenta con los permisos de construcción. ¿Cuál es la causa en este caso?
porque los vecinos llevaban 6 meses protestando porque la obra, ¿cierto?, no contaba con esos permisos. Ahí tenemos marcadores de coherencia, en este caso por causa. Marcadores de certeza tienen que ver con el conocimiento seguro, que lo que yo digo sea certero, seguro, que se afirme y que sirva para reforzar una afirmación. Por ejemplo, en efecto, de hecho, efectivamente. Por ejemplo, aquí vemos efectivamente, señor secretario, el acusado no ha pagado la multa. Ahí yo reafirmo que ese acusado, ¿cierto?, le ha sucedido eso. Una alimentación saludable tiene como característica principal la variedad. De hecho, un plato variado es más colorido y sabroso. Aquí tenemos una idea, ¿cierto?, de certeza de por qué, ¿cierto?, en este caso, este plato ha sido variado. Marcadores por condición. Cuando nosotros damos una condición, es un requisito que forzosamente se debe cumplir para que se dé esa acción. ¿Ya? Aquí tenemos sí, siempre que, con tal que. Dos ejemplos cortos de marcadores por condición tenemos. Te doy un aventón con tal de que me ayudes a hacer la tarea, o con tal que. En este caso tenemos una condición. Que te aventón en este caso quiere referirse a que te llevo, puede ser en un auto, pero sí me ayudas con la tarea. Si los políticos ahí se interesan por el bienestar de su gente, impulsarían reformas a largo plazo. ¿Ya? Sí, ahí tenemos el sí por la condición, ¿cierto?, que se da en ese término. Marcadores de consecuencia. Tiene que ver con el resultado obtenido tras algo, tras cualquier acción que hagamos. Ahí hay muchos conectores que nosotros vemos, así, desde luego y por tanto, de esta manera, por consecuencia, dado que. Ejemplo, pienso, luego existo. Al fin de evitar tribunales, le propongo que lleguemos a un acuerdo. Entonces, la idea de que todos estos conectores que veamos de marcadores de consecuencia y que tienen que ver con los marcadores de coherencia, no tanto aprendérselos de memoria, sino que ver el sentido a que se refiere. Por ejemplo, si yo doy un ejemplo, tiene que decir, puede ser por consecuencia, puede ser por causa, etc. Tiene que ser un poquito más ver la idea general que se quiere expresar. Y el marcador de oposición tiene que ver con el contraste de opiniones o ideas que se pueda dar. Por ejemplo, contra, pero, no obstante, sin embargo, más bien. Ejemplo, o vas tú o voy yo. Ahí hay un marcador de oposición. Viendo todos esos marcadores que hemos visto, que son 5, ¿ya? Vamos a ver la parte de cohesión, que son los mecanismos de cohesión, en este caso, que son 5. Vamos a ver sustitución léxica, pronominalización, elipsis, correferencia y conectores, ¿ya? Pero en este caso vamos a ver los 4 principales. Sustitución léxica. Ya, esto tiene que ver con los mecanismos de cohesión. La sustitución léxica tiene que ver donde un elemento léxico, es decir, una idea, se cambia por otro, ¿ya? Y que no indica que se ha establecido dentro del texto una relación semántica entre el término sustituido y el sustituto, ¿ya? Se busca así evitar la repetición, para eso se hace la sustitución léxica, para evitar la reiteración de la misma palabra a través de lo que uno va escribiendo, ¿ya? Por ejemplo, aquejado por una molesta tos, visitó a un médico amigo. Luego de examinarlo, el facultativo le recetó un jarabe, ¿ya? En vez de decir, el médico, luego de examinarlo, el médico le recetó y el médico le dijo y el médico le dio y el médico, para no reiterar esa palabra, usamos la sustitución léxica, usamos un sinónimo de esa palabra. Es lo mismo que decir, el presidente dijo, el mandatario dijo,
¿cómo se llama? Y podemos decir en este caso Sebastián Piñera, y ahí buscamos sinónimos para aludir a un concepto, ¿ya? Es para no reiterar la palabra dentro del texto. Eso se llama sustitución léxica. Lo que tiene que ver con la pronominalización tiene que ver con sustituir palabras, ¿cierto? Pero en este caso, la palabra que, ¿cómo la voy a sustituir en el texto para no reiterar tanto? La voy a reiterar con un pronombre, ¿ya? El uso de pronombres en un texto también ayuda a dar cohesión y variedad léxica, puesto que ayuda a sustituir elementos que serían o que se reiteran, ¿cierto? Constantemente. Por ejemplo, queridos amigos, los invito, ¿a quién estoy invitando? A los queridos amigos. Para no decir de nuevo, queridos amigos, le pongo el pronombre en los, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros nos acordamos, tenemos 3 categorías de pronombres personales, ¿ya? La primera persona es yo, el plural es nosotros. La segunda persona era tú, el plural ustedes. La tercera, ¿cómo se llama? Persona gramatical es él, ella, ellos, ellas. En este caso, lo que se refiere, como no está también dentro de un pronombre, queridos amigos, los invitamos a la próxima reunión. Acá también ella dice, de la Sociedad de los Poetas del Rock, el martes 23 a las 5 de la tarde. Los invito a la próxima reunión. En ella se tratan los temas que ustedes mismos han propuesto. ¿Ya? Ahí ella, ¿a qué se alude? A la reunión. Entonces, cuando hacemos pronominalización, cuando cambiamos una palabra a través de un pronombre. Cuando hacemos elipsis, todas estas ideas de mecanismos de cohesión es para no ir reiterar mucho las mismas palabras en el texto. Yo a veces, por ejemplo, hice correcciones en columnas de opinión que ustedes me mandaron, ¿ya? Y varios me mandaban, me escribían mucho un concepto, por ejemplo, el nombre de este afroamericano que fue asesinado, ¿cierto?, en Estados Unidos, lo reiteraban mucho en su columna. Si ustedes avanzaban al siguiente párrafo, volvían a decirme, por ejemplo, el nombre de él, entonces había que usar sinónimos, ¿ya? Y ahí yo estaba haciendo una sustitución léxica o correferencia sintagmática que vamos a ver ahora. ¿Qué tiene que ver las elipsis? Es cuando nosotros omitimos, por ejemplo, o suprimimos una idea. Puede ser un sustantivo, un pronombre, ¿ya? ¿Y cómo lo evidenciamos? A través del verbo. Por ejemplo, María y José saltan a la cuerda. A ellos les gusta jugar. Ellos, en este caso, por ejemplo, les gusta jugar. ¿Les gusta jugar a quién? Nosotros suprimimos en este caso los dos nombres que nombré y ahí hay una elipsis, ¿cierto?, de un pronombre o de un sustantivo. Por ejemplo, el británico Giles Lane y el australiano Benjamin Potts del Grupo Defensor del Medio Ambiente CIA fueron capturados por la tripulación del ballenero japonés el 15 de enero y liberados antes de ayer. Denunciaron, ya ahí hay una idea que se suprimió. En este caso fueron estas dos personas que nosotros nombramos. Y cuando suprimimos información se llama elipsis. Todo eso lo vamos a ejercitar poco a poco. Eso igual es mucha información que si no se hace con práctica no se entiende. Y la correferencia tiene que ver con sustituir una idea, pero que tiene que ver con el mismo referente. Por ejemplo, Juana, hija de Roberto y María José, estudió en su ciudad natal hasta que hubo de trasladarse por motivos de trabajo. A la edad de 25 años, la muchacha, ¿a qué me estoy refiriendo? A Juana, entró a trabajar en la oficina de un amigo de su padre. Poco después, la hija de Roberto, que me estoy refiriendo de nuevo a Juana, porque vi la información arriba, obtuvo un título de grado en tanto. Eso es correferencia, ¿ya?
con respecto a esta información, a esta materia, vamos a ejercitarla, a subrayar. Entonces ustedes se preguntan, ¿cómo me le vamos a mandar la tarea, profesora? O pueden, por ejemplo, imprimir, si no tienen para bueno, primero pueden imprimir el texto que les mando porque es en PDF, ¿ya? Y lo pueden subrayar y después sacar una foto o ver cómo lo pueden mostrármelo en una fotito. O lo pueden trasladar a Word, ¿cierto? Se puede convertir. Y ustedes ahí me indican con color donde están, por ejemplo, los mecanismos de cohesión y los mecanismos de coherencia, ¿ya? Esa es la primera parte de la actividad. Identificar en el texto cada tipo de mecanismo de cohesión y coherencia. Uno de cada uno, ¿ya? Responder estas preguntas luego. ¿Por qué se repite la misma palabra en más de un párrafo? ¿Para qué se hace eso? ¿Por qué crees tú? ¿Para qué se utiliza determinado conector? ¿Ya? ¿Cómo sabemos que ese verbo se refiere a un sujeto expresado en frases anteriores? Son como ideas generales donde tú me tienes que decir, por ejemplo, ¿cómo sabemos que ese verbo se refiere a un sujeto expresado en frases anteriores? Porque estamos hablando del mismo sujeto en el texto. Ya, esa es una respuesta. ¿Para qué se utiliza un sinónimo de una determinada palabra? Para no reiterar el mismo concepto dentro. Por ejemplo, el presidente, el mandatario, y ahí damos otros sinónimos que tienen que ver con el mismo concepto, ¿ya? La tarea, esta pequeña actividad, ya tiene que ser entregada hasta el domingo 14 de junio. Voy poniendo notas acumulativas para ir sumando sus notas, ya, y a mi correo, ya, ahí está. Arriba está la información, ahí está el correo donde tiene que ser enviado. Acuérdense que esta actividad y las preguntas van a estar en el PDF que yo voy a cargar a WebClass. Ya, ahí hay un ejemplo de trabajo, ya, donde ahí está el primer párrafo del texto, ya, y donde tienen que marcar, y ahí poner que ese color lo usó para poner la pronominalización, repetición léxica, y hay conectores, conectores de causa, de condición, etcétera. ¿Ya? Así es, solamente un trabajo fácil, solamente recargar para que usted el primer paso de reconocimiento de estos conectores de cohesión y coherencia, ustedes, ¿cierto?, los sepa identificar. Ya. ¿Para qué? Entonces, ¿cuál es la utilidad de conocer los mecanismos de coherencia y cohesión? Para saber que cuando quiero hablar de un tema, no es necesario que repita la misma palabra siempre. ¿Cierto? Que ahora tengo un recurso, ¿cierto? Tengo recursos donde puedo sustituir por un sinónimo, donde lo puedo suprimir, ¿cierto? Donde ahí ocurre una elipsis, ¿verdad? Donde puedo colocarlo a través de un pronombre, etc. ¿De qué forma conoces estas herramientas ayudan a escribir buenos textos? Claro, porque nos ayudan en este caso a mejorar, ¿cierto?, la redacción, la ortografía, etc. ¿Sirve conocer estos mecanismos para mejorar la comprensión de una columna de opinión? Claro. ¿Por qué? Porque son textos de opinión y además informativos, ya es mucha la información que se quiere dar, pero tiene que ser condensada, suprimida, y para hacer eso, ¿cierto?, utilizan mucho estos conectores de coherencia y cohesión, donde hay supresión de información, donde existe sinonimia, etc. Y les vuelvo a recordar que todavía estoy esperando que me envíen sus trabajos de columna de opinión. El profesor Keno me dijo que varios le preguntaron si se lo enviaban a él o a mí. ¿Y quién es la profesora jefe de ustedes? Soy yo, no el profesor Keno. Así que todo lo que me tengan que mandar de lenguaje es a mí, al profesor no. ¿Ya? Por favor, se los pido. Había que hacer una columna de opinión y que había que, ¿cierto?, elegir un tema. Yo subí la clase de la semana pasada donde estaban los pasos de cómo hacerlo. Había que mandarlo a mi correo y si usted tenía dudas de cómo hacerlo, me mandaba un bosquejo y yo le ayudaba a corregir. Varios los hice así, se los corregí, ¿ya? Algunos, si me quedó uno pendiente por corregir, lo voy a hacer ahora porque
estaba terminando de revisar unos ensayos de cuarto medio. Acuérdense que yo tengo cuarto y tengo primero y son miles, y tengo varios trabajos, pero la idea es que me doy el tiempo de revisarle a cada uno. Se lo marco con color rojo, lo que permanece, le arreglo la ortografía, o sea, en este caso pongo comas donde no puso, ¿cómo se llama? Se comió algunas letras, el título se lo corrí, le arreglé el formato, profe, ¿qué me falta? La foto está bien. Entonces, hay unos que sí se lo arreglé y algunos que arreglé hasta el día sábado, hasta el día de ayer en la noche arreglé columna. Y hay que todavía no me mandan nada. Yo no sé qué pasó, si tienen duda, no saben escribir, porque doy hasta mañana para entregar la columna. Si después el miércoles me llega sin justificación, lo siento, se cierra la parte de creación de columna y solamente saco nota a aquellos que lo tienen y que me mandaron. ¿Ya? Aquí teníamos la pauta, por aquellos que no se acuerdan, yo iba a analizar si había un tema interesante, si habían argumentos propios o que los haya sacado de un texto ajeno para poder insertarlo ahí en mi columna, si había un lenguaje formal, si tenía un título, si había una estructura evidente, si había tu firma. Acuérdate que la firma era tu fotografía, ¿ya? Y el cargo o la profesión que tú tenías, por ejemplo, estudiante de enseñanza media, colegio San Luis Gonzaga. Ya tenía que tener buena ortografía y redacción, ya creatividad y diseño. Hay como 3 columnas hermosas que me mandaron con diseño, bien súper lindas, ya. Y la responsabilidad, ya. Así que eso pedía. Y recordarles que tienen que estar leyendo el libro, ya, que es Buscando Alaska. Si no lo encuentran en WebClass, lo pueden descargar en PDF. Pongan Buscando Alaska, descargar PDF, lo googlean y aparece y se lo descargan de inmediato. O si no, yo lo tengo descargado ya en PDF y me escriben a mi correo, profe, ¿me puede mandar el libro? Y yo se lo mando ahora, durante estos días, ¿ya? Dudas, consulta, todo. Necesito que me lo hagan saber ahora porque es el único momento en que yo los puedo estar aquí presenciando, viéndole las caras, todo.